¿Qué tal? Yo soy Rafael Pola y me da mucho gusto que me acompañes en la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Hoy vamos a la meditación número 27, corresponde al miércoles 4 de marzo. Jesús habla sobre el nuevo nacimiento. Nuestro texto se encuentra en Juan 3, 1 y 21 y también leeremos números 21, verso 4 hasta el verso 9. Todos son muy bienvenidos. Hemos recorrido un buen tramo en estos 27 días, siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Iniciamos allá en el primer capítulo de Juan, hablando de Jesús antes de Jesús. Y poco a poco hemos venido acompañándolo en un viaje, en un recorrido, en un trayecto que nos lleva hoy hasta un diálogo muy interesante entre Jesús y un hombre principal en la sinagoga de los judíos, muy conocido, llamado Nicodemo. Seguro que tú conoces esa historia y si no la conoces, la vamos a compartir el día de hoy. Pero antes de iniciar con la lectura del texto, pensemos en nuestra propia historia del seguimiento de Jesús. Podríamos tratar de hacer una narración de nuestro encuentro con Jesús y de nuestra experiencia del nuevo nacimiento. La conversación entre Jesús y Nicodemo, muy conocida, se ha convertido con el paso de los siglos en un modelo de lo que es la salvación. Pero si bien esta historia es muy importante, no resume el todo, no es el todo del encuentro con Jesús. Por ejemplo, pensemos en la manera como los discípulos se relacionaron con Jesús o Pablo. Cada uno escribió una historia diferente. A los primeros cuatro, de los que ya hemos leído su historia, simplemente les dijo, vengan y síganme. No hubo una llamada de arrepentimiento, no hubo una convocatoria de la fe, simplemente una invitación a seguirlo. Sin embargo, aunque ellos decidieron dejar sus redes y dejar sus barcas y seguirlo, aún no sabían bien a quién estaban siguiendo. Pablo, a diferencia de esos cuatro primeros discípulos, iba de camino a un poblado cuando una manifestación sobrenatural le apareció en el camino y tuvo un encuentro personal con el resucitado. Ahí hay un diálogo en donde Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y Pablo entiende de qué se está tratando en su vida. Pero en el caso de Nicodemo, estamos hablando de lo que es el nuevo nacimiento. Y Jesús habló del nuevo nacimiento como la condición para entrar al reino de Dios. Un reino que Él vino a proclamar, que Él vino a anunciar y que ya se acercaba en Él. Conocemos nosotros varios términos que tienen que ver con la salvación. El primero de ellos es, sin duda, la palabra misma salvación. Somos salvos de algo, por medio de algo y para algo. No entramos hoy en particularidades, en detalles. También oímos usar el término redención. Somos rescatados por alguien mediante un precio de algo. También usamos el término reconciliación. Estábamos lejos de alguien, distanciados, y mediante la obra extraordinaria de una persona fuimos reconciliados. También
El término regeneración es el más cercano al volver a volver a nacer, ser regenerados. Pero también usamos el término justificación, que es ese aspecto legal de un restablecimiento de la relación con Dios. Como pueden observar, estamos hablando de un fenómeno multifacético, interesante, completo, complejo, en el que a veces nos quedamos con algunos simples detalles y no profundizamos en todo lo que eso podría significar. ¿En qué coincide cada uno de estos conceptos con los demás? ¿En qué son similares? ¿Por qué los referimos al mismo tema general? Porque apuntan al cambio que hay en la relación con Dios. Cada palabra significa un aspecto del cambio en la relación con Dios. Y hoy vamos a tocar el tema del nuevo nacimiento. Y para ello vamos a leer Juan capítulo 3. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó: tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de estas cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Es una escena y un diálogo extraordinario. Es propio de una meditación de mucho tiempo y que requiere mucha explicación. Pero como pueden observar leyendo los primeros versos, la escena empieza siendo detallada. La entrevista entre Nicodemo y Jesús se da de noche, implica buscar una secrecía. Jesús es visitado por un líder principal de la sinagoga, un hombre sobresaliente, un líder.
Es del grupo, en particular de los fariseos, una de las sectas judías, y su nombre era Nicodemo. La escena se reduce a dos personajes muy distintos. Uno representa a la crema innata del liderazgo judío, Nicodemo, y el otro, Jesús, es un hombre que viene de Galilea, que viene de una confrontación muy fuerte con los comerciantes en Jerusalén y también, de hecho, se confronta con quienes los apoyan, los usaban o los permitían. Y llega a esta entrevista precedido por señales que lo respaldan como un tipo de maestro especial. No todo rabino podía incluir en su testimonio personal señales y milagros. Jesús es por ello un tipo especial de maestro. ¿Con quién habla Jesús? Hemos dicho ya, con Nicodemo, un fariseo. Pero, ¿quién es un fariseo? En tiempos de Jesús podríamos describir a un fariseo como un activista de la pureza laica, un hombre que lucha por mantener la pureza de la fe de Israel. Busca que lo sagrado toque la vida cotidiana, no solamente en el templo. No se trata de personas que se aíslan, como había otras sectas en el tiempo de Jesús, como por ejemplo los esenios, que sí procuraban apartarse. Tampoco eran aristócratas, más bien eran parte de las clases medias urbanas, compuestos por artesanos o por escribas. Pero su compromiso mayor era con la Torá oral. La Torá oral significaba el intento de explicar en detalle la ley de Dios escrita y agregar un conjunto de tradiciones interpretativas que permitían aplicar la ley de Moisés a los desafíos del mundo que se había helenizado bajo la influencia de los griegos. La identidad de los fariseos se definía por una piedad muy rigurosa, pero también se adaptaba a las circunstancias y se concentraba en la importancia que le daban a las reglas de comida, como lavarse las manos, qué alimentos comer y cuáles no, el diezmo, el cual incluso hacían una celebración al depositarlo en el lugar de los diezmos, y la observancia estricta, muy estricta del sábado. Esto estaba impulsada por una posición en relación con su fe en la resurrección de los muertos y en la soberanía de Dios sobre la historia. Los fariseos no eran en realidad un grupo de sacerdotes, sino un movimiento que impulsaba renovación y que gozaba de gran autoridad moral entre el pueblo, por su esfuerzo de hacer que la santidad fuera accesible a todo judío, no solamente para la élite del templo. Este es un fariseo. Nosotros solemos verlos ya a la luz de su controversia con Jesús y notamos todos los efectos que aparecerán durante nuestra lectura del Evangelio. Pero este es Nicodemo. Hoy le llamaríamos a Nicodemo un buscador de la verdad con un corazón sincero, un hombre estricto que lucha y busca la pureza de la vida. Cuando leemos el diálogo que Jesús sostuvo con Nicodemo, lo que ya hicimos, no encontramos en él, en ese diálogo, palabras o conceptos que no fuesen comprensibles para Nicodemo, algo nuevo o incomprensible. En realidad, las palabras que están en este diálogo entre Jesús y él son conocidas, aunque Jesús les da una dimensión muy distinta, porque todo lo lleva a concentrarse en sí mismo. Es, diríamos, una dimensión cristológica, cristocéntrica. Lo verdaderamente asombroso del mensaje de Jesús no es que él hable del agua o del espíritu, temas presentes en los profetas y que también estaban presentes en la secta del Qumran.
sino la afirmación de que la participación en el reino de Dios no depende, como entendían los judíos, de su linaje nacional ni de su corrección moral, como veíamos en el caso del fariseo. Jesús dice que hay que volver a nacer. Eso significa un cambio profundo de raíz de la orientación de la vida, pero un cambio que no se logra por convicción personal, sino que se opera a través del Espíritu, despertando en el corazón de las personas la fe en Jesús. Y aquí estamos, fíjense, en uno de los conceptos clave que vendrían a romper toda la concepción judía de la justificación y de la salvación mediante las obras. Aquí dice Jesús con mucha claridad, como se ha dicho desde el capítulo 1, todo aquel que cree la salvación. Así que la salvación, la entrada al reino, mediante el agua, mediante el Espíritu, tienen que ver con esta gracia del Señor llamada fe en el corazón arrepentido. Cuando Jesús habla del Hijo del Hombre que debe ser levantado como la serpiente en el desierto, Jesús está llevando la imagen de la salvación, quitándola de la ley, a la adhesión personal a su figura, a Él. Para un lector judío, lo más impactante de este diálogo, y también difícil de comprender, es que Jesús hable de el ágape divino, el amor, como un don universal para todo ser humano. La revelación también de que el juicio no es que todo gentil está condenado de manera arbitraria a la condenación. Se trata de que todo hombre tiene la posibilidad de tener un encuentro personal con Jesús y mediante ese encuentro también encontrar la salvación de su vida. Es la manera como el hombre, el ser humano, responde a la luz, como dice el texto. La luz que ha venido al mundo. ¿Qué estamos atestiguando, escuchando, leyendo? Una verdad tremenda. Hasta ese momento impensable. Se está dejando atrás el viejo pacto, la vieja religión, de la herencia, del legado, de una fe centrada en hijos y nietos y bisnietos y tataranietos, continuando el pacto, a un nuevo nacimiento espiritual, a un encuentro con el resucitado, adelante, aquí, todavía, con el maestro, con el rabino, reconocido por Nicodemo, porque tienes un mensaje de parte de Dios. Dijo Nicodemo, eso lo tenía Nicodemo muy claro. Ahora bien, vamos a leer el pasaje de Números 21, verso 4 al 9. Luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para abordar la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que estaban mordidos, los que eran mordidos por una serpiente, miraban la serpiente de bronce y sanaban. Esta es la historia que usa Jesús
cuando habla con Nicodemo en Juan 3. Él utiliza la imagen de la serpiente de bronce levantada en el desierto como un modelo para explicar la naturaleza de su propia misión, así como ese objeto que representaba la muerte, las serpientes mordían y morían, se convirtió, por mandato divino, en el medio de sanidad para quienes lo miraban con fe. Así, la crucifixión de Jesús, lo que vendrá por delante, es un símbolo a su vez de maldición y derrota, porque maldito el que muere en un madero, que se transformará en el instrumento de exaltación y vida eterna. La mirada física del israelita herido por una serpiente se transforma en el acto de creer del discípulo, estableciendo que la salvación no es un logro humano, sino la aceptación de un medio de liberación provisto soberanamente por Dios en un momento de crisis moral, de crisis espiritual, de crisis personal. No puedo exagerar la importancia de este capítulo y todo lo que esto implica y que hemos venido observando desde el milagro que se realiza en las bodas de Caná, la purificación del templo, ahora la entrevista con Nicodemo. Aquí nos va dando una riqueza enorme sobre Jesús de Nazaret y las huellas que él va dejando impresas en la tradición de Israel, en el vino nuevo, en el llamado a los discípulos, en la purificación y transformación de la teología del templo bajo el concepto del seguimiento de Jesús. Y ahora la explicación de la necesidad de nacer otra vez, no de cumplir con la ley. Sabía muy bien Nicodemo que había que cumplir con más de 600 mandamientos para tener una vida respetable. Jesús nos dice, Nicodemo, debes cumplir con 600 mandamientos para que puedas entrar al reino. Le dice, tienes que nacer del agua y del espíritu. Vivir una transformación radical para que te conviertas en una nueva persona. De eso estamos hablando y eso es lo que yo espero que tú hayas ya tenido la oportunidad de vivir. Porque ya tenemos ocasión de hablar un poco más a fondo de este tema respecto a la necesidad de haber vivido un verdadero nuevo nacimiento. Y sobre eso les dejo una frase memorable de este gran teólogo Karl Barth, que en su libro sobre la dogmática dijo lo siguiente: el nuevo nacimiento no es una posibilidad humana que se realiza, sino una posibilidad divina que se nos comunica. No es el final de un camino que el hombre recorre hacia Dios, sino el comienzo de un camino que Dios recorre hacia el hombre. Les dejo una pregunta final en este día. ¿Cuál es la narración de tu nuevo nacimiento? ¿Qué ha implicado para ti y cómo has vivido esa transformación de tu vida? Nacer del agua y del espíritu, mediante la fe en Jesús. Por aquí nos vemos el día de mañana, si Dios nos presta vida, por la noche, a las 8 horas de Cancún, tenemos nuestra reunión semanal de oración. También voy a tratar de poner tanto en YouTube como en Facebook, a la par de poner esta meditación, colocar la liga por si ustedes quieren escuchar el mensaje del domingo pasado. Creo que puede ser de bendición, o también, si gustan compartir el mensaje, lo pueden hacer con toda libertad. Que Dios les bendiga muy, muy ricamente.